A esta hora hacemos contacto en vivo en México DF con Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos versus Trata, organización que lucha contra casos de trata de personas. Señora Orozco, buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Eva, y a todo el auditorio. Para entender un poco qué es lo que significa estar en una lista negra de los Estados Unidos por trata de personas, gobiernos como el de Venezuela y a la par incluso de Colombia también. Pues es muy triste porque quiere decir que el ser humano en estos países ya se normalizó que esté a la venta, que el ser humano es una mercancía y que tristemente no estamos avanzando y nos afecta a todos. La trata de personas es un problema global, más de 27 millones de esclavos y esclavas en el mundo y tiene que ser un esfuerzo unido de todas nuestras naciones. ¿Qué ha llevado a Venezuela a entrar precisamente en esta lista? ¿En qué está fallando? Bueno, lo que estábamos leyendo en el reporte pues es esta falta de interés para realmente, primeramente, las víctimas. Yo creo que si nos olvidamos que en la lucha contra la trata de personas lo más importante y lo que tenemos que tener como centro de esta lucha son las personas, las víctimas, quienes por su vulnerabilidad, porque como países no les hemos dado las condiciones para que dejen de estar siendo vulnerables. Las raíces de la trata de personas, como es la violencia en algunos lugares, la violencia en los hogares, las adicciones, la pobreza, el bajo nivel educativo, la impunidad cuando no tenemos sentencias, todos estos factores que es como las raíces de un árbol, son lo que vulnera al ser humano. Y cuando en una nación primeramente no prevenimos y no tenemos resultados para estas raíces de la vulnerabilidad, pues lo que sucede es que los seres humanos fácilmente son captados por las redes. Nos consta, hemos conocido chicas de Venezuela que son traídas con engaños a otros países y que desgraciadamente han sufrido lo que es esta esclavitud aún internacional. Y pues desgraciadamente cuando regresan a la nación no se les da tampoco la oportunidad de reintegrarse a la sociedad exitosamente. Una víctima de trata, si ya de por sí como país le hemos fallado y no le hemos dado el techo digno, el plato de comida en la mesa, el trabajo que merece todo ser humano, si además de eso, cuando son captadas para ser esclavos o esclavas, no les regresamos su dignidad hasta una reintegración exitosa, estamos verdaderamente fallando como gobiernos, como países, como sociedad. ¿Y cómo regresar esa dignidad si muchos de estos gobiernos que están cuestionados pareciera que obedecen más a los intereses ideológicos que estén viviendo en el momento político de cada una de sus naciones, por una parte, y por la otra, que los discursos se quedan en discursos pero no en hechos, sobre todo en la lucha contra la pobreza, que pareciera estar entonces muy ligado a la pobreza con la trata de personas? Siempre, bien dicho, Juan Carlos, porque siempre está ligado, desgraciadamente, a estas raíces de vulnerabilidad. El bajo nivel educativo, la pobreza, las adicciones por las cuales muchas son captadas, la falta de empleo. Por ejemplo, muchas de las jóvenes que vienen a nuestros países es porque les engañan y en su desesperación, porque en su nación no les están dando las oportunidades de trabajo, pues toman este viaje que es hacia el peor infierno que pueden vivir porque están desesperados por un trabajo. Eso es lo primero, pero también pues el hecho de que no haya fondos. En mi nación, por ejemplo, la ley contempla la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, que fue un esfuerzo de muchos legisladores y organizaciones de la sociedad civil. Pues hoy la tenemos, pero no hay un fondo, y aún el fondo que existe para atender a las víctimas de trata, aún ese fondo hay legisladores insensibles, una senadora que quiere quitar el fondo, que todavía no tiene ni siquiera dinero. Cuando esto sucede, entonces no se puede atender a las víctimas como dicen los tratados internacionales. Los bienes que se les quitan a los tratantes tienen que ser todo lo que se le quita a los esclavizadores, a los tratantes, tiene que ser para reparar el daño de las víctimas, para atender y reintegrar exitosamente a las víctimas.
Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos versus Trata, organización que lucha contra casos de trata de personas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por tener esta sensibilidad y ayudarnos a todas las naciones a unirnos contra un delito que es esclavitud y contra el cual tenemos que estar en unidad. Nuestra página es unidoshacemosLadiferencia.com y nuestro Twitter @Rosy Orozco. Gracias. Gracias a usted.